Bienvenidos a un nuevo capítulo de Saldo Extra, su programa de finanzas familiares aquí a través de las pantallas de Canal Nuevo Tiempo. Hoy un tema interesante que tiene que ver con la escasez. Etimológicamente, la escasez es la falta de algo básico que nosotros necesitamos. O también hay presencia de ello, pero es insuficiente. Y también podríamos decir que escasez es cuando algo falta para que realmente funcione. La escasez bajo este concepto significa que determinada cosa no exista, al menos en su cantidad mínima, sino que frente a las necesidades múltiples, los recursos son finitos o limitados. La escasez entonces tiene que ver con fijar prioridades. Por ejemplo, si hay escasez de ciertos productos en el mercado, entonces tengo que saber vivir sin ellos y priorizar otras cosas, ya que por lo general la escasez de esos productos aumenta la demanda y empuja los precios hacia arriba. Es por eso que nosotros ante momentos de escasez o periodos de escasez tenemos que manejar muy sabiamente y muy adecuadamente nuestro presupuesto. Irnos adaptando a nuestros gustos y también priorizando. Porque como dijimos antes, cuando hay escasez puede haber un aumento en los precios y eso se va produciendo un círculo vicioso dentro de nuestra economía. Este problema lo enfrentamos no solo cada uno de nosotros, sino también nuestras familias, el gobierno, las empresas. Las familias entonces deberán escoger cómo gastar sus ingresos y también otros compromisos a los que puedan tener acceso para satisfacer mejor las necesidades familiares. Los gobiernos, por ejemplo, tendrán que hacer ajustes al presupuesto de la nación o también tomar algunas medidas económicas o macroeconómicas para que esta escasez no pueda seguir perjudicando la economía del país. Los recursos con que se cuentan, incluidos también los recursos adicionales que puedan obtener por distintas vías, son extremadamente necesarios a la hora de un periodo de escasez. Nadie se escapa de la necesidad de escoger. Ni aun la persona más rica del mundo puede tener o puede hacer todo lo que desea. Por ejemplo, dicha persona no podrá estar a la misma vez en Santiago y en Lima, sino que va a tener que decidir. Entonces, tiene que tomar decisiones adecuadas. Y cuando tomamos decisiones, muchas veces hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Hay muchas cosas que tenemos que posponer. Y en épocas de escasez, justamente es eso lo que ocurre. Porque si se produce escasez de determinado producto, tengo que adaptarme y tengo que saber vivir sin ese producto en mi casa. Hay escasez del limón natural, tendré a lo mejor que hacer uso del limón sintético, este que viene en botellita, y así muchas otras cosas. El tiempo nos restringe a todos, sin excepción. Restringe nuestras posibilidades de escoger libremente lo que quisiéramos hacer. El tiempo es en sí una restricción. ¿Cómo podemos entender mejor entonces este concepto de restricción en cuanto a bienes o recursos monetarios se refiere? Igualmente, la disponibilidad de recursos, por ejemplo, las herencias, los dineros que obtengamos de las cosas que podamos vender, también es limitada. Ninguno de nosotros tiene recursos infinitos. Recuerden ustedes que el problema económico es en sí que hay necesidades múltiples, pero recursos que son escasos. En buenas cuentas, tener 2.000 pesos obviamente es mejor que tener 1.000, pero eso no evita la necesidad de escoger cómo lo vamos a gastar. Los recursos son otra restricción a la libertad de elegir. No puedo elegir lo que no puedo obtener. Aquí hay una limitante que es importante, porque cuando yo tengo que elegir, tengo que hacerlo en forma responsable. Recuerden ustedes cuál es la herramienta ícono que hemos mencionado en nuestros programas y en nuestros capítulos de Saldo Extra, el presupuesto familiar. Cuando estamos en periodo de escasez, el presupuesto es el que manda, porque es esa herramienta la que tiene que de alguna manera ajustarse para que puedan salir adelante y este periodo de escasez pueda ser bien llevado en la familia. Frente a esta limitación del tiempo y de los recursos,
Las personas tienen que satisfacer diferentes necesidades: alimentación, vestuario, educación, el cuidado de la salud, el lugar donde vivir, el descanso, la entretención, etc. Todas estas necesidades en general no estarán nunca satisfechas plenamente, porque el tiempo y los recursos no alcanzan para ello. Una vez más, mencionamos el problema económico: necesidades múltiples y recursos que son escasos. Por lo tanto, a la hora de decidir, tenemos que hacerlo en forma muy responsable. ¿Es una buena alternativa pedir préstamo para poder satisfacer nuestras necesidades? Si bien es posible transitoriamente tomar préstamo para gastar más que los recursos disponibles, en algún momento esto tendremos que pagarlo. Y resulta que acá se produce un problema, porque entonces vamos a tener un gasto adicional. Acá no vamos a poder tener excedentes, y no vamos a poder tener excedentes por la sencilla razón de que si ya estábamos cortos en nuestro presupuesto y pedimos un préstamo, ahora en nuestro presupuesto vamos a tener que agregar la cuota del crédito que tuvimos que pedir para poder mantenernos. Por lo tanto, antes de pedir un crédito, es mejor que usted haga un ajuste a su presupuesto. Cuando usa el préstamo, usted va a gastar más de lo que gana. Más de los 500.000 pesos o lo que sea que tiene cada mes. Pero cuando empieza a pagar el crédito, entonces va a gastar mucho más que eso para poder satisfacer sus necesidades. Y esa diferencia, ¿qué va a tener que hacer con ella? Destinarla a pagar las cuotas del crédito. Importante entonces las decisiones que tenemos que tomar al momento de manejar los tiempos de escasez. Además, vamos a tener que hacerlo con intereses, con reajustes, con gastos de administración, etc. Es por eso que insistimos en que los gastos extras es mejor asumirlos con ahorros antes que con deuda. ¿Y qué ocurre a nivel global? Bueno, así como hay escasez en mi casa, en su casa, en nuestro país, también hay escasez que es de índole global. Porque se producen situaciones de escasez en el mundo, producto, por ejemplo, de alguna sequía, de algún problema climático que ocurrió en algún país del mundo, y que justamente ese país es, por ejemplo, productor de uno de los productos que más se consumen en Latinoamérica. Por lo tanto, se produce un proceso de escasez, pero ya a nivel global, en todo el mundo. Los países también tienen necesidades de salud, de educación, de obras públicas, asistencia a los necesitados, necesidades de defensa y muchas otras. Pero es imposible satisfacer todas esas necesidades porque los recursos no alcanzan, ni aún en los países que son más ricos. Entonces, los países que tienen recursos y que probablemente podrían enfrentar periodos de escasez, también tienen que tomar las mismas decisiones que tomamos nosotros en nuestras casas. Ser responsable en el gasto fiscal y también ajustar sus presupuestos. Pero lo importante y lo central de todo esto que hemos estado conversando es de que en momentos de escasez la familia, de manera mancomunada, unida, debe tomar decisiones muchas veces tristes, dolorosas, pero decisiones responsables para poder ajustar el presupuesto. Porque no necesariamente un periodo de escasez nos tiene que llevar a una crisis económica. Las crisis económicas podemos evitarlas de todas maneras y sobre todo en momentos de escasez. No confundamos entonces o no pensemos que ante una escasez vamos a caer en una crisis económica. Todo momento de este tipo lo podemos manejar en forma seria y en forma responsable. Nos separamos solo algunos instantes y ya volvemos con más saldo extra. Muy bien amigos, estamos ya de regreso en nuestros estudios, hoy compartiendo el tema de la escasez. Y hoy hemos invitado a Giorgio Agostini, quien es doctor en psicología, académico y con una vasta experiencia en varios casos clínicos. Giorgio, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy amable. Nuevamente estoy con ustedes.
Muchas gracias por tener esa suerte de poder. No, me gustaría conocerlo personalmente, pero imposible. Bueno, le vamos a pedir a nuestros amigos a lo mejor que nos manden alguna fotografía bueno, de los distintos gustó. países y así podemos Eso conocerlo, porque solamente también nosotros como equipo los conocemos a través de nuestro correo y de nuestro Facebook. Bueno, hemos estado hablando acerca del concepto de la escasez, que si uno se va a una definición quizás técnica, es la ausencia, digamos, o presencia insuficiente de algunos de los recursos básicos. Pero, ¿cuál es generalmente nuestra actitud, nuestra manifestación emocional cuando pasamos por una época de escasez económica? Tenemos que diferenciar ahí si es una escasez real o producto de las malas inversiones que hemos hecho. Entonces, un poco lo que hemos dicho en programas anteriores, hace mucho tiempo atrás, que es el manejo que hay del dinero y cómo se maneja eso en términos de cuáles son los gastos indispensables, cuáles son los gastos superfluos, que puede ser este minuto, o bien cuáles son también el ahorro. Entonces, en un momento determinado, uno ve que por afán de estatus, por afán de prestigio, la persona empieza a gastar más allá de lo que realmente le da su estipendio. Entonces, en ese minuto tienen una escasez relativa. Yo creo que hay una escasez real, claro, y hay que decirla. Donde definitivamente no está la plata. Así es. No hay recursos. No hay plata, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, y por una serie de razones, supongamos, ¿cierto?, porque se ha gastado más de la cuenta, o bien realmente la persona, una cosa que tenemos que chocar, que ha perdido el trabajo. Claro, la cesantía. Tenemos otro punto ahí. Entonces, en el caso de la escasez, habría que ver, como decía, si eso, lo que se ha invertido es en términos superfluos, entonces tenemos una cosa muy importante, es cómo priorizaron sus necesidades y al mismo tiempo cómo lo hicieron para que la familia entera entienda que estamos priorizando. Si hay una restricción económica real, objetiva, entonces tenemos que decir tanto a la mujer como al hombre y a los hijos, mira, estas son nuestras posibilidades. Por lo tanto, algunas cosas que se podemos comprar zapatos o podemos comprar ropa, vamos a tener mejor que postergarla porque primero está tu hermano, después está tu hermana. Entonces hay que programar eso para que los recursos se puedan muy bien utilizar, sabiendo que lamentablemente también uno no puede gastar y comprar todo lo que uno quisiera. Entonces hay una cosa real en eso. Y depende, a nivel de ingreso que tenga, va a tener también su techo, como lo tenemos todos. Exacto. Entonces tenemos que aceptar esa realidad y forjarnos entonces expectativas reales, no fantasiosas, que no tienen nada que ver con tener sueños y eventualmente tener metas que dicen, mira, yo quiero alcanzar esa meta. Claro, que sean proyectos familiares. Exacto, y nos vamos a esforzar para lograr esas metas. Eventualmente un paseo, unas vacaciones, o al día de mañana comprar un bien, que perfectamente bien. Entonces los hijos también tienen que aprender de que el deseo y querer todo no se puede en este mundo y que tiene todos, y aprender los niños también a jerarquizar y priorizar sus necesidades reales y también diferenciarlas de cuáles pueden ser superfluas y cuáles pueden postergarse y cuáles algunas que nunca más, digamos. Sí, yo no puedo tener en este minuto un castillo, digamos. Sí. El modelo que nosotros como padres transmitimos aquí es relevante entonces mucho para cómo ellos se van a sentir o cómo van a actuar ellos cuando sean adultos, porque por otro lado también podemos crear tremendas frustraciones. Pero por supuesto, ¿no? Pero cuando uno le muestra a la familia, a los hijos, cuáles son los criterios reales, dice, bueno, es que mi amigo tiene tal cosa, es tu amigo porque a lo mejor esa familia tiene más posibilidad económica o bien está sobreendeudándose que nosotros no lo vamos a hacer. Yo lo lamento mucho, pero no lo vamos a hacer. Y eventualmente vamos a comprar aquellas cosas que podemos dentro de nuestro presupuesto. Y el día de mañana, si los ingresos son mayores, vamos a poder darnos más gusto, pero diferenciándolo siempre. Entonces, desde esa perspectiva, también los jóvenes aprenden que hay un criterio económico básico que significa tanto ingreso, tanto gasto, y tengo que, por lo tanto, priorizar. Como a veces uno lo ve con los jóvenes que tienen menos recursos, y dice, ya, entonces yo esto que tú me das, papá, ¿cierto? La mesada que le damos nosotros, o sea, una vez al mes le da, cada 15 días, depende de la familia, yo a una parte no la voy a gastar en golosina, o no la voy a gastar en ir al cine o estar con los amigos, y lo voy a ahorrar para comprarme una bicicleta. También, entonces, el niño también aprende un concepto de ahorro, y que es un ahorro necesario en nuestros países. Y que lo ignoramos muchas veces. Pero por supuesto. Entonces, desde esa perspectiva, también estamos enseñándole al muchacho que tiene que también dosificar sus gastos de acuerdo con un buen criterio y, por lo tanto, con una buena jerarquización de prioridades. Eso es por una parte. Por otra parte, tenemos el otro tema, el tema
que tenemos dos elementos aquí. Uno, que en el país es verdad hay escasez objetiva, o sea, no hay la mercancía. No está la mercadería y muchas veces no está el trabajo. Esa es la otra cosa. Entonces, lo que nosotros vemos que no hay mercadería, lo hemos visto en varios nosotros en Latinoamérica lo hemos visto en varias oportunidades, nosotros también lo vivimos en un momento determinado, hace muchos años atrás. Entonces, claro, ahí no hay. Y al mismo tiempo es una frustración que se produce generalizada. Porque si en un momento determinado, ¿cierto?, yo necesito leche para darle a mi niño y no hay, claro, me genera una angustia adicional muy importante y eso produce una frustración que se masifica, eventualmente se potencia a nivel social y vienen ahí las protestas sociales, vienen, ¿cierto?, los movimientos sociales y todo ese tipo de cosas. Por otra parte, cuando no hay trabajo, también se produce una angustia a nivel no solamente individual, familiar, sino a nivel país. Entonces tenemos otros países que efectivamente la escasez de carga, de trabajo, digamos, sí, es muy grande y por lo tanto la cesantía es muy grande. Y la persona que no trabaja tiene un problema muy serio, tanto él como la persona que eventualmente perdió el trabajo, le pasan varios fenómenos. Primero, una sensación de frustración que lo convierte la mayoría de las veces en dos aspectos. Una, en una fuerte agresividad, que la va a transmitir en la casa, porque claro, no tiene el trabajo. Y con sus más cercanos. Así es. Y entonces son a veces bastante descalificadores, molestos, andan irritables, con un estrés que se llama distrés en este caso, absolutamente esperable. Y después de eso pasan en depresión. Entonces una fase depresiva donde se basa a sí mismo, oye, parece que yo no sirvo, a lo mejor no hay pega, no la encuentro porque soy yo. La autoestima. Y la autoestima justamente se va al suelo. Y de ahí la importancia de nuevo, tanto la familia, sobre todo, respaldarlo y decirle que este es un fenómeno que no depende 100% de él, sino que depende de la situación que está viviendo el país. Exacto. Entonces tenemos que tranquilizarlo. Un factor exógeno absolutamente de las decisiones personales, ¿no? Claro, entonces, y que no es que él se haya convertido eventualmente en un trabajador negativo, malo, qué sé yo. No, lo que pasa es que sucede entonces también una repercusión muy seria. ¿Por qué? Porque como está abatido, autodescalificado, con la baja autoestima, como tú dijiste muy certeramente, también cuando se presenta a buscar trabajo no está con la mejor de las expresiones, claro, y eso influye mucho. La entrevista psicológica ahí es, pero fatal, digamos. Claro, claro, porque no todos los psicólogos son psicólogos laborales, desgraciadamente. Aquí por lo menos tenemos en nuestro medio que muchos son psicólogos clínicos que siguen el área laboral. Entonces aplican criterios clínicos en circunstancias que en este caso uno tiene que entender si la persona perdió el trabajo o bien no hay trabajo. Correcto. En la entrevista es esperable que esté en muy malas condiciones, entonces no lo puedo descalificar. Pero, como digo, depende aquí, claro, lamentablemente, si la persona que se hace la selección especialista o no. Y si no, ahí tenemos un problema adicional, lamentablemente, porque ya no depende de él si no es especialista. Claro. Pero obviamente, si la persona se siente mucho más segura, confiada, nos da confianza, así que lo vamos a seleccionar, es que esta persona de alguna manera va a ser, ¿no es cierto?, más seguro de sí mismo y va a poner todo el empeño para conseguir eventualmente el puesto al cual está postulando. Exacto. Ahora, se produce una situación tal como tú la has descrito en estas situaciones de crisis, de escasez real, en donde hay agresividad y comienza todo un deterioro de la relación matrimonial, relación padre-hijo, ¿verdad? Es bien difícil porque, como alguien dijo una vez, lo escuché que decía, es más fácil decir que hacer. Entonces, sí, ¿cómo es que logramos la madurez necesaria? ¿Cómo construimos una madurez necesaria, sobre todo como padres, para poder enfrentar situaciones como esta? Claro, es muy importante ahí analizar lo que ha sido el país durante muchos años, no solamente lo que está pasando aquí ahora. Creo que ha pasado durante los últimos 50 años, 100 años. Entonces uno se empieza a descubrir que ciertas crisis, incluso a nivel universal, mundial, se producen, son parte del proceso. Son cíclicas. No igual, sino que en el fondo, yo siempre lo digo desde el punto de vista espiral, pero no son nunca idénticas, pero se repiten con características diferentes, pero se repite. Claro. Y que por lo tanto de esa crisis también se sale. Y de ahí hay que tener una especie como de comportamiento optimista dentro de lo negativo que es para decir, yo sé que esto no es eterno, yo sé que esto en algún momento va a pasar. Vamos a salir de esto. Lo que pasa es que toda la persona dice, yo quiero que pase, pero ya ahora. Y eso tiene toda la razón. Claro, muchas veces los tiempos no los manejamos. Por supuesto, ese es el problema, ¿te fijas? Entonces, ahí es muy importante el compacto familiar y sobre todo que toda la familia puede decir, ¿sabe qué más? Frente a esta escasez real,
vamos a hacer todo el esfuerzo entre todos para manejarlo entre nosotros, una fortaleza interna, nos vamos a cohesionar internamente para poder enfrentar las situaciones de la mejor manera posible. Muchas veces hay que hacer, por ejemplo, una cola larga porque hay una escasez de determinado producto y se va a entregar ese día, a esa hora. Bueno, vamos a repartirnos donde tú vas a la escasez de eso y va a la escasez de otra cosa, y entonces, bueno, pero nos estamos ayudando todos, también con los vecinos, que sea con la gente que nos podemos colaborar. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Que como hay mucha escasez, también se produce mucha rivalidad eventualmente y se llama egoísmo. O sea, la persona trata de, dentro de la familia, de decir, esto es mío. Recursos escasos, por lo tanto trato de yo quedarme con la mayor parte. Exactamente. Entonces, dentro de eso, ahí se producen, digamos, situaciones, lamentablemente, desde el punto de vista sociopolítico, bien serias. Entonces, al final, hay los buenos y los malos, entre comillas. Entonces, se divide esa cosa artificiosamente, se divide también la familia, a veces ha pasado, frente a las escasez reales, donde la familia, algunos son pro el gobierno de turno y otros los defienden y lo protegen y otros en cambio reclaman, y hemos tenido problemas bastante serios en Latinoamérica, a que dentro de la misma familia, con estas posiciones opuestas, en esos momentos que son de crisis, estalla inclusive la violencia, la vehemencia y la discordia. Si el país está bien en calma, no. Podemos opinar distinto, pero te respeto. Correcto. Aquí se pierde el respeto. Por la angustia que hay, se transmite nuevamente en una agresión, en una descalificación. En cambio, si el país está mucho más tranquilo, bueno, estas divisiones son divisiones, digamos, más bien teóricas. Porque más bien centros de posiciones. Claro, y si estamos todos bien, si tenemos todo lo que queremos, tenemos todo al alcance, nosotros pensemos diferente, pero sigamos siendo felices y compartiendo. Claro. Y por eso, es muy importante que todos los países que han logrado unos ciertos niveles traten de mantenerlo, como lo dijo eventualmente el presidente de Uruguay. Dijo, mantengan lo que ustedes tienen, por favor, cuídenlo, dijo él, y tiene razón. Porque hemos visto, lamentablemente, un comentario aparte, de cómo eventualmente muchos países, que uno lo ha visto bollante, lo ha visto exitísimo, empiezan pues, con un cierto modelo, yo diría así como más bien idílico, teórico, empieza como a desmenuzarlo y eso causa un tremendo daño a nivel de la población. Y dentro de la población, ¿qué? La familia, obviamente. Y dentro de la familia, ¿qué? Los hijos. Y comienzan fenómenos como, por ejemplo, la escasez, ¿verdad? Y dentro de esto mismo, y es muy interesante todo esto que hemos estado conversando y que de alguna manera queda en evidencia una tremenda responsabilidad que tenemos los papás. Porque muchas veces podemos tender a que en momentos de escasez, de falta de cosas, ocultemos cosas a nuestros hijos porque creemos que los podemos marcar para el futuro. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Por eso que anteriormente señalé que es bueno compartir. Oye, esta es la realidad nuestra. En forma honesta, transparente. Absoluto, pero sin angustiarlo. Decir, mira, darle siempre una voz de esperanza. Mira, esto va, por eso dije, esto va a pasar, es una cosa, no sabemos los tiempos exactos, pero mientras estemos unidos, no nos va a pasar nada grave, porque estamos unidos, estamos luchando juntos en esto. Y por lo tanto, yo, hijo, tenga confianza que en algún minuto, como estamos unidos, vamos a salir adelante, vamos a salir bien. Oye, ¿qué va a pasar? Sin transmitirle la ansiedad que son nuestras. Esa la ansiedad tenemos que guardarla. Claro. Pero transparentar lo que está pasando, absolutamente. Porque aunque no crean, los niños y los jóvenes aceptan mucho más la verdad y la realidad que nuestro ocultamiento, porque creo que saben, no, el papá lo noto preocupado, a la nota preocupada, algo le pasa y no dice. Están discutiendo más seguido. Eso. Y entonces se imagina, va a haber separación, va a haber fracaso, va a haber un montón de cosas que no son ciertas porque los papás tratan de sobreproteger a los hijos que no necesitan esa sobreprotección. Claro, y además que muchas veces se pueden enterar fuera de la casa de los problemas que hay y pierden de alguna manera la confianza en los padres que no fueron lo suficientemente honestos y directos para poder contarle qué es lo que estaba pasando en la familia. Y es un punto muy importante, la confianza que tienen que tener los hijos con los padres es tremendamente fuerte y muy de fondo a lo largo de toda la vida. Y por ende es bueno, como tú dijiste, se dar a conocer lo que le está pasando a cada uno, pero al mismo tiempo siempre con una voz de esperanza frente a eso. Sobre todo, que es muy cierto, fíjate que cuando había un terremoto, y nosotros hicimos una pequeña investigación, toda la gente cuando se tiene un terremoto tremendo, como pasó aquí en Chile, ya en dos ocasiones, hemos observado que el 90% en ese minuto de la persona que está sola, la única cosa que piensa, mi familia, como que quiere estar con la familia, porque la familia es una sensación muy grande de protección, de seguridad. Es el núcleo donde tú te vas a refugiar, ¿no? Exactamente, por eso, de la medida que lo comparte, vuelven a sentir la seguridad. Fíjate que hemos visto inclusive casas derruidas, casas que se han caído, pero el papá y la mamá están tratando de alguna manera de
obtener recursos para levantarla, los hijos empiezan ahí, los niños, a jugar con las piedras rotas, qué sé yo, porque están tranquilos, porque ve que hay un ambiente de protección. Exacto. Y entonces, en ese sentido, lo mismo pasa con lo económico. Importante entonces nosotros como padres, el mensaje que transmitimos a nuestros hijos, sobre todo en situaciones como esta. Giorgio, te quiero agradecer una vez más el que nos hayas acompañado. Creo que han sido consejos, posturas, visiones muy interesantes que nos ayudan a nosotros en el día a día. Todos los días nosotros enfrentamos desafíos como padres, como seres humanos, ¿verdad? En forma individual, en familia, de manera colectiva, con amigos. Y también nosotros como cristianos sabemos que hay un Dios que está siempre dispuesto a ayudarnos, a tendernos la mano, sobre todo en los momentos más difíciles. Pidamos la ayuda. Exacto. Pidámosla. Y está a la mano, pues, ¿ah? Así que, Giorgio, muchas gracias una vez más por habernos acompañado en nuestros estudios. Esperamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias por haberme invitado. Muy bien, amigos, nosotros estamos llegando al término de este programa. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Saldo Extra, aquí a través de las pantallas de Canal Nuevo Tiempo. Hasta entonces.